Bueno, la depresión se presenta en un conjunto de síntomas que se predomina afectivo. Aquí ya es donde entra la tristeza patológica, la apatía, la hedonía, la desesperanza, el decaimiento, la irritabilidad, el malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Bueno, aquí en las exigencias de la vida, aquí es donde ya se empiezan a presentar los problemas de la vida, por ejemplo, en el trabajo que tiene los problemas con pues en sí con tu jefe o con, por ejemplo, que no puedes hacer un trámite, un trabajo o algún ensayo. Aquí es donde entra la desesperación porque tienes muy poco tiempo o no puedes hacer el trabajo y te empiezas a desesperar. O por ejemplo en la escuela que, que te regañan los maestros, que te sientes muy triste, que tus amigos no te quieren hablar o algunos son muy malos o te tratan mal. También aquí es donde entra la depresión, por ejemplo en la escuela, en la familia que existen los problemas familiares, por ejemplo que gritan mucho o que simplemente no están en la casa. Ahí es donde afecta mucho en la familia porque, por ejemplo, en los niños pequeños es ahí donde empiezan a tener trastorno, donde empiezan a decir, no, pues casi nadie está en mi casa, nadie está conmigo. O, por ejemplo, este, en la escuela, como ya se ha hecho con los profesores que son muy regañones o te tratan un poco mal o simplemente no puedes con la carga de los trabajos. Bueno, la depresión no existe una edad en la que puede dar, pero sí se ve muy a menudo entre los 15 y 45 años de edad. Aquí es donde se ven más problemas de depresión en las personas. Bueno, en los tipos de depresión, aquí son varios puntos. Muchos de ellos no los vamos a decir y otros sí, porque hay unos que son más importantes que otros o simplemente no les hallamos mucho más información más a fondo. Por ejemplo, en la depresión mayor, en el trastorno depresivo, en la depresión del posparto, en el trastorno afectivo, en el trastorno bipolar, el insomnio o en la depresión y enfermedades cardíacas o en la depresión universitaria. Bueno, en el último suena un poco raro en la depresión universitaria, pero es aquí donde las personas, bueno, más que nada en los jóvenes universitarias se le dice así porque tienden a tener mucha ansiedad, mucha desesperación por el futuro que les va a presentar. Por ejemplo, cuando acaban la preparatoria, se ponen muy nerviosos por los exámenes de admisión hacia la universidad o simplemente porque no pueden entrar o porque tienen problemas económicamente de no poder entrar a una universidad buena o no poder ser admitidos. Bueno, esta es la otra diapositiva de otros varios puntos, por ejemplo, en el ciclo menstrual y en la depresión. Bueno, en el ciclo menstrual, es aquí más que nada en las mujeres, por ejemplo, en sus cambios de humor, más que nada es en la depresión. Se presentan en hormonas mensual. Por ejemplo, las jóvenes o las niñas tienden a ser un poco o estar un poco tristes porque eso es lo que les ocurre cuando tienen el ciclo menstrual y tienden a ser un poco más sensibles o más tristes. Bueno, en las causas de la depresión, bueno, no existe con certeza cómo es que existe la depresión, pero muchas de las veces dicen que es porque fue por herencia genética. Este, Otro es por las tensiones de la vida, por ejemplo, como ya les había dicho anteriormente, en las personas que tienden a ser más vulnerables o un poco más débiles, por así decirlo,
tienden a ser un poco más sensibles porque no tienen la suficiente, o bueno, no tienden a ser un poco más rudos a la hora de los problemas. Por ejemplo, muchas de las veces las personas que tienen depresión o ansiedad tienden por ejemplo, estar un poco, o sea, se empiezan a olvidar de los problemas o no quieren estar ahí porque piensan que van a tener más problemas o no van a poder salir de eso. Otro pueden ser los ciertos medicamentos. Hay muchos medicamentos que tienden a hacer que a las personas estén un poco tristes o en la depresión. Por ejemplo, muchos de los medicamentos que son por receta, muchos de ellos tienen, es aquí donde entra ya la depresión, que la persona ya empieza a siempre querer estar sola o que no quiere hablar con nadie o simplemente se empiezan a alejar mucho de sus familias y amigos. Bueno, otras son los problemas mentales. Aquí es en los psiquiátricos. Esto es ya donde ya tienen un problema que deben ser consultados con psicólogos. Bueno, porque aquí es donde afecta más a esas personas porque no tenemos en consideración cómo es que estas personas van a reaccionar ante los problemas de la vida. Y es aquí donde deben estar más aconsejados y estar más con un tutor o con su misma familia, porque estas personas que tienen problemas mentales tienden a ser más agresivas. Bueno, los factores de la depresión son 4. Uno son los factores disparadores o precipitadores. Otros son los factores de vulnerabilidad y la resiliencia. Otros son los factores de mantenimiento y resolución. Y por último es la interacción de varios factores. Bueno, en los síntomas de la depresión, bueno, algunos de los síntomas más frecuentes en la depresión pueden ser, uno de ellos es la tristeza. Aquí es donde entra ya la depresión, que la persona ya empieza a siempre querer estar sola o que no quiere hablar con nadie o simplemente se empiezan a alejar mucho de sus familias y amigos. Bueno, otras son los problemas mentales. Aquí es en los psiquiátricos. Esto es ya donde ya tienen un problema que deben ser consultados con psicólogos. Bueno, porque aquí es donde afecta más a esas personas porque no tenemos en consideración cómo es que estas personas van a reaccionar ante los problemas de la vida. Y es aquí donde deben estar más aconsejados y estar más con un tutor o con su misma familia, porque estas personas que tienen problemas mentales tienden a ser más agresivas. Bueno, los factores de la depresión son 4. Uno son los factores disparadores o precipitadores. Otros son los factores de vulnerabilidad y la resiliencia. Otros son los factores de mantenimiento y resolución. Y por último es la interacción de varios factores. Bueno, en los síntomas de la depresión, bueno, algunos de los síntomas más frecuentes en la depresión pueden ser, uno de ellos es la ansiedad o sentimientos de vacíos constantes. Otro puede ser la fatiga o la pérdida de energía. Aquí, por ejemplo, en la pérdida de energía es cuando llegamos del trabajo algo tristes y ya nos decaemos en la cama o queremos estar todo el día en la cama porque nos sentimos un poco sin energía. Por ejemplo, cuando otro de los síntomas es cuando ya no queremos comer. Por ejemplo, en el almuerzo, en la cena o en la comida, tendemos a comer muy poquito, y aquí es donde nos afecta más porque pues obviamente debemos de comer. La pérdida de la expresión emocional, aquí es donde las personas ya no quieren hacer actividades recreativas, por ejemplo hacer deporte, ir a correr, ir a tomar
un helado al parque o simplemente salir con los amigos a divertirse un rato. Bueno, en la pérdida del apetito ya les había comentado que las personas tienden a comer menos, pero aquí aumentan de peso por lo mismo de que no comen, hace que estas personas vayan subiendo más de peso. Otra puede ser el sentimiento de la desesperanza, el pesimismo, la culpa o ¿cómo se llama? La utilidad. Aquí es donde las personas se sienten culpables de los problemas que se presentan día a día o que no podemos resolver. Y por el último, y uno de los más peligrosos o más críticos, son los pensamientos o ideaciones del suicidio, que es donde las personas ya tienden a querer morir porque ya no pueden tener alguna, o sea, ya ellos no quieren tener alguna esperanza o ya piensan que ya para ellos ya es el fin, y esto hace que se suiciden o se autolesionen, por ejemplo se cortan o ellos mismos se lastiman y así. Bueno, la ansiedad y la depresión, como ya les había dicho, la ansiedad y la depresión es algo muy similar, porque la ansiedad, por ejemplo, un ejemplo podría ser que cuando nos presentamos por ejemplo, una persona que se siente muy nerviosa o que empieza a sudar ante una situación, por ejemplo, ya sea en el trabajo o en la escuela, se empieza a sentir muy agobiada o muy nerviosa ante las personas. Esto es donde entra ya la ansiedad, que ya no sabemos qué hacer ante esa situación, que nos sentimos así nerviosos, que queremos escapar de ahí. Y aquí es donde entra también la depresión, porque nos empezamos a agüitar o a poner tristes porque por el, simplemente, por el simple hecho de no poder hacer las cosas como deben de ser o como nosotros no podemos hacerlas como antes lo hacíamos muy bien. Bueno, tanto la ansiedad como la depresión son formas de reaccionar ante eventos externos o internos, por ejemplo en la familia o en la escuela. Bueno, como conclusión, yo podría decir que la depresión es una enfermedad muy crítica que les ocurre a las personas de todas las edades, más que nada a los jóvenes, porque ellos son los que tienden a ser un poco menos fuertes ante las situaciones de la vida. Por ejemplo, ya sea en la escuela que acaban de salir, que nos sentimos así nerviosos, que queremos escapar de ahí. Y aquí es donde entra también la depresión, porque nos empezamos a agüitar o a poner tristes porque por el, por el simple hecho de no poder hacer las cosas como deben de ser o como nosotros no podemos hacerlas como antes lo hacíamos muy bien. Bueno, tanto la ansiedad como la depresión son formas de reaccionar ante eventos externos o internos, por ejemplo en la familia o en la escuela. Bueno, como conclusión, yo podría decir que la depresión es una enfermedad muy crítica que les ocurre a las personas de todas las edades, más que nada a los jóvenes, porque ellos son los que tienden a ser un poco menos fuertes ante las situaciones de la vida. Por ejemplo, ya sea en la escuela que acaban de salir, que van El tratamiento para la depresión. Existen varios tipos de tratamiento para la depresión y uno de ellos es la terapia, que es el más común. Muchas personas se benefician con la psicoterapia y con la farmacoterapia. La farmacoterapia es la más común, pero es más llamada por terapia de medicamentos, que es en la que se le administra al paciente una cantidad de medicamentos exclusivos para que pueda controlar la ansiedad, depresión y en unos casos bipolaridad.
En la terapia común es simplemente buscar con un psiquiatra la ayuda necesaria y hablar sobre los problemas que tiene el paciente y por qué tiene la relación con la depresión. Los métodos para apoyar a una persona con depresión. El número 1 es aprende a identificar los síntomas. Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Promover el tratamiento es básicamente como lo anterior, que es llevar a una persona con depresión, aunque ésta se niegue básicamente, a, a que tenga ayuda y no esté como enfrentando sola. Identifica los signos de advertencia de empeoramiento. Cada persona con depresión tiene sus diferentes síntomas, no todos la presentan de igual manera. Algunos siempre están felices y no se nota que están tristes ni nada. A otros también simplemente están tumbados en la cama y no se levantan. No solo es la tristeza ni tampoco el estar llorando o algo así. Después es brindar apoyo. Hay que recordar que la depresión de la persona no es culpa de nadie, ni de ella, ni de un tercero ni secundario personaje. Uno no puede solucionar la depresión de la persona, pero el apoyo y la comprensión pueden ayudarla. ¿Qué se puede hacer por la persona? Se puede fomentar que siga con el tratamiento, es más un apoyo para que no abandone el tratamiento ni lo deje a la mitad, sino que lo concluya. Disposición a escuchar. Hay que hacerle saber a la persona que desea saber cómo se siente, no que simplemente lo haces por compromiso o por... Sí, por compromiso. Brindar un refuerzo positivo. Las personas con depresión pueden juzgarse duramente y encontrar errores en todo lo que hacen. Hay siempre que estar apoyándolas de una manera positiva y aunque cometan errores hay que hacérselos ver de una forma en la que no lo vean negativo. Ayudar a crear un entorno con poco estrés. Esto es algo muy importante a una persona con depresión, ya que es muy simple lograr el estrés máximo en una persona con depresión. Alentar a la participación en prácticas espirituales. Esto solo si es adecuado. No es obligatorio para todas las personas con depresión. Es un trastorno mental. A algunas personas sí le funciona ir a, a viajes espirituales, pero a otras no. Hacer planes juntos, siempre intentar estar con esa persona y demostrarle que no está sola ni que tiene algún problema. El suicidio como salida fácil a la depresión. Las personas que sufren depresión corren más riesgo de cometer suicidio. Si un ser querido sufre de depresión grave, hay que prepararse para la posibilidad de que en algún momento sienta deseos de suicidarse. Hay que tomarse en serio todos los signos de conducta suicida y actuar de inmediato. El suicidio es la segunda causa de muerte en los niños y jóvenes de 10 a 24 años. Las investigaciones muestran que más del 95% de las personas que sufren depresión son las que se suicidan o tienen los pensamientos del suicidio. En algunas personas la depresión puede provocar pensamientos sobre el suicidio, siendo la enfermedad psiquiátrica con más riesgo de muerte. Un 5% de la población mundial experimenta un episodio depresivo a lo largo de toda su vida. De estos, entre un 10 y un 15% se complicarán con indicaciones suicidas. Los intentos de suicidio en pacientes con depresión son especialmente comunes entre las mujeres menores de 35 años, que son más entre 15 y 24 años, que es la etapa adolescente, y los hombres lo hacen en edad más avanzada.
Medidas de prevención para el suicidio. La número 1 es hablar con la persona sobre la preocupación. Se le debe preguntar a la persona si ha pensado en suicidarse o si tiene planificado cómo hacerlo. Se debe buscar un plan concreto que indique que existe una mayor probabilidad de intento de suicidio. La número 2 es buscar ayuda. Comunicarse con el médico, el proveedor de atención de la salud mental u otros profesionales de cuidado de la salud de la persona. La tercera es llamar a una línea directa de prevención del suicidio. En Estados Unidos se puede llamar durante las 24 horas del día a la Red Nacional de Prevención del Suicidio. En México no se cuenta con esta línea fija para prevenir el suicidio, simplemente es llamando a los números de emergencia. Asegurarse de que la persona esté en un entorno seguro, en lo posible. Retirar los objetos que podría usar para suicidarse, por ejemplo, retirar o guardar bajo llave las armas de fuego, otros tipos de armas y los medicamentos. Llamar al 911 o un número de emergencias inmediatamente si la persona está en peligro de lastimarse o suicidarse. Hay que asegurarse de que la persona esté 100% segura dentro de su hogar y no intente hacer el suicidio. La depresión y las redes sociales. Algunos expertos ven el aumento de la depresión que va de la mano con las redes sociales. Se dice que mientras menos esté conectado con los seres humanos de una manera profunda y empática, menos se obtendrán los beneficios de una interacción social. Mientras más superficial sea, es menos probable que exista el vínculo de sentirse conectado, que es algo que todos necesitamos. La teoría del aumento de la depresión es la pérdida de la autoestima, especialmente en las adolescentes, cuando se compara negativamente con las imágenes ingeniosamente dictadas de niñas que parecen ser más bonitas, delgadas, más populares y más ricas. Instagram, al ser una de las redes con mayor números o mayormente usadas, y que es impulsada mayormente por imágenes, aparece en las encuestas como la plataforma número 1 que lleva a los jóvenes a reportar depresión o baja autoestima y preocupaciones sobre la imagen corporal. Y córtale. Ya le cortaste. ¿Recuerda? ¿Seguro? Como mi conclusión personal en esta investigación me dejó como conclusión personal a mí que la depresión no es lo que creíamos, sino aprendimos los diferentes tipos de depresión, las causas por las cuales se puede ocasionar, los trastornos que existen que consigo traen la depresión, los síntomas que lleva este trastorno, las maneras o terapias de enfrentarlo, las maneras en las que una persona que se encuentra alrededor de la persona con este trastorno lo puede ayudar. También tocamos un tema delicado que fue el del suicidio y la depresión, y junto con ello el de la depresión junto a las redes sociales. Estos temas en sí son difíciles de tocar, pero pues se deben basar en el tema. Los temas se relacionan de una forma bastante común y sencilla. Por ejemplo, digamos que hay una joven que tiene redes sociales. Empieza a seguir una modelo famosa y mientras ve el perfil de la modelo se empieza a sentir mal y su autoestima va de mal en peor. Mientras más ve ese perfil, más mal se va sintiendo. Con el tiempo la chica comienza a sufrir de depresión al estarse comparando con chicas más bonitas que ella mediante sus redes sociales. Después de una etapa de depresión muy difícil y en la que nadie la apoyó y no tuvo manera de salir, simplemente no puede superar la depresión y decide suicidarse. Por más absurdo que esto pueda sonar, existen los casos en los que no tienen apoyo emocional de nadie y por una simple foto de alguna red social puede ser el detonante para que ocurra el suicidio y la depresión. En la conclusión final, como conclusión final se podría decir que la depresión es una de las principales enfermedades
y esto es muy grave ya que afecta a muchas personas de todas las edades y esto puede llegar a muchas consecuencias, ya que muchas de las veces las personas que tienen depresión no cuentan sus problemas. Nosotros consideramos que estas personas las debemos de apoyar porque nunca sabemos por lo que están pasando y más si son seres cercanos porque muchas de las veces estas personas se hacen daño a sí mismos. Yo pienso que debemos estar al tanto de estas personas ya que como siempre es bueno apoyar a los amigos y más a la familia, ya sea platicando o ayudando a resolver estos problemas o haciendo actividades, ya sea cocinando o practicando algún deporte o simplemente salir por un helado o a comer. Nunca hay que dejar a una persona sola porque a todos merecemos atención y como todos debemos ayudar y apoyar a nuestros seres queridos y amigos. Y digo, las biografías.